Muy bien, ahora vamos a graficar estas funciones senoidales. Funciones senoidales se les dice a todas esas funciones cuya gráfica tiene esta forma, la de una especie de ola, o sea, va a tener la gráfica con la forma de una función seno o coseno. Entonces, esas son las gráficas senoidales. Ahora vamos a graficarlas y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice que grafiquemos esto de acá. Pues para eso, primeramente vamos a recordar lo que ya vimos, que es una forma general para estas funciones senoidales, que me dice que y, es decir, la imagen, va a ser igual a la amplitud por el seno o coseno, cualquiera de las dos funciones se puede utilizar, por seno del ángulo modificado por un factor omega. Ahí está el factor omega modificando el ángulo x. Muy bien, esa es la forma general de una función senoidal. Hemos visto que esto va a ser la amplitud y este va a ser un número que va a modificar al periodo original de una función seno, en este caso, que vale 2pi. Muy bien, entonces, pues está sencillo. Aquí nosotros tenemos nuestra función, la vamos a poner. Nuestra función es y igual a 3 seno de 4x. Eso es lo que nos dice acá. Ahora vamos a ir sacando algunos datos. Fácilmente podemos darnos cuenta que el factor que acompaña al seno es el 3, es decir, la amplitud de esta función va a valer 3. Y el factor que acompaña al ángulo, en este caso, va a ser 4, es decir, omega va a valer 4. Ahora, si omega vale 4, pues eso me ayuda a determinar el nuevo periodo. El periodo, recuerden que va a ser 2pi, el periodo original de una función, dividido entre omega. Entonces, esto va a ser 2pi sobre omega, que vale 4. Y si yo simplifico, me va a quedar que el periodo es pi medios. Muy bien, con esto yo ya tengo dos datos fundamentales para poder realizar mi gráfica. Ahora, vamos a ir poniendo. La amplitud la ponemos directamente. La amplitud es el valor máximo y el valor mínimo que va a poder obtener esta función senoidal. Entonces, en este caso es 3. 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, que sería menos 3. Muy bien, ahora el periodo. El periodo es pi medios. No me conviene graficarlo acá. ¿Por qué? Porque en un periodo se tendría que cumplir un ciclo entero de la gráfica. Esta es una gráfica del seno, empieza en el punto 0 y tendría que ser más o menos algo así. ¿Puedo graficarlo así? Sí, pero como que no voy a poder definir fácilmente cuáles son estos puntos por el tamaño de la gráfica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a alargar un poco la gráfica. La vamos a alargar, pero antes de eso, vamos a dejar en claro un pequeño detalle acá. Miren, si digamos, yo tengo la gráfica de una función seno, pues este es el 0, este es pi, esto es 2pi, esto sería pi medios y esto sería 3pi medios. Entonces esta gráfica va a ser más o menos así. ¿Por qué? Porque 2pi es el periodo para esta función. Es decir, a partir de 2pi se vuelve a repetir y así. Ahora, ¿por qué he puesto esto? Porque teniendo yo el periodo, que en este caso es 2pi, yo necesito encontrar estos cortes, estos puntos que me van a decir información bastante importante de la gráfica. Por ejemplo, recuerden, la gráfica tiene esta forma. Entonces, ¿qué es lo que me dicen estos puntos? Pues este punto me dice, lo vamos a hacer con otro color, me dice que aquí es donde vuelve a ser 0. O sea, la mitad de todo este periodo es aquí donde la gráfica vuelve a cortar al eje X y por lo tanto Y es 0, ahí en la mitad. Luego, la mitad de esta mitad, que sería esto de acá, ¿qué me está dando? Me está dando el punto máximo, o sea, donde la gráfica va a llegar a su cúspide, a su máximo valor. Y de esta mitad, también su mitad, me va a dar el punto mínimo, es decir, este de acá. En otras palabras, el periodo original yo lo divido en 4 partes y cada una de esas marcas me va a ayudar a graficar la función. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. Voy a dividir mi periodo en 4 partes. Para dividir mi periodo en 4 partes, pues yo voy a poner aquí entonces al pi medios. Recuerden que el periodo para este ejemplo que estamos haciendo vale pi medios. Aquí está, lo hemos obtenido, ¿no ven? Entonces, la mitad de pi medios
va a ser pi cuartos. Ahí está. Ahora, la mitad de pi cuartos sería pi octavos. Y el punto intermedio entre pi cuartos y pi medios, pues eso lo podríamos hacer así. Recuerden que esto, si yo lo escribo en cuartos, va a ser 2 pi cuartos, ¿verdad? Estoy amplificando por 2 arriba y abajo. Entonces, el punto intermedio entre pi cuartos y 2 pi cuartos, pues vamos a tener que escribir en octavos para poder sacarlo fácilmente, para no tener un decimal. Entonces, esto en octavos va a ser 2 pi octavos. Estoy amplificando por 2. Y esto en octavos va a ser 4 pi octavos. Ahora sí, el punto intermedio entre 2 y 4, pues va a ser 3 pi octavos. Hay varias formas de sacar esto. Tal vez lo van a hacer ustedes 1000 veces más fácil que yo. Simplemente lo van a hacer mentalmente. Entonces, pues no hay ningún problema. Y si tienen si tienen alguna dificultad, otra cosa que podrían hacer es sumar estos dos valores y sacar el promedio. Es decir, suman esos dos, sacan el promedio y el resultado de eso les va a dar el valor que está en medio de esos dos, que en este caso es 3 pi octavos. Muy bien, ahora sí. El periodo lo hemos dividido en 4 partes porque eso me va a ayudar a graficar esta función. Entonces, aquí en la primera cuarta parte va a llegar a su punto máximo. Recuerden, es una función seno. La función seno empieza en el punto 0 y se va hacia arriba. Entonces, va a llegar a su máximo ahí. Después, este punto medio de todo el periodo me permite saber el punto donde la función va a estar nuevamente va a cortar nuevamente al eje X. Ahí está, cortando el eje X. Luego, esta otra parte de acá me va a permitir encontrar el punto mínimo, es decir, el punto que va a valer menos 3 en este caso. Y dicho sea de paso, este es el punto que vale en y igual a 3. Y de acá vuelve hasta pi medios y a partir de ahí se vuelve a repetir el ciclo. Más o menos así y hacia el otro lado también. Muy bien, entonces, como ustedes pueden ver, graficar una función senoidal está bastante sencillo. La amplitud pues la uso directamente acá y omega me ayuda a obtener el nuevo periodo. Y una vez que obtengo el nuevo periodo, ese nuevo periodo, que es todo esto, lo divido en 4 partes y cada una de esas partes me da un punto clave de esta mi gráfica senoidal. Muy bien, espero que se haya entendido. Aquí les dejo algunos ejercicios. Lo que tienen que hacer en estos ejercicios ahora es, tienen que asignar a cada una de estas gráficas que están con incisos, tienen que asignarle una de estas funciones. Entonces, vamos a hacer mentalmente una conmigo antes de terminar este video. Podríamos hacer tal vez esto de acá, el 54. De entrada, miren esto, el 54. Este negativo me está diciendo que la función coseno, que normalmente empieza en 1, empezaría, en lugar de empezar aquí y luego ir hacia abajo, va a empezar abajo y va a ir en sentido opuesto. Entonces, de entrada empieza en el negativo y su amplitud es 2, es decir, va a llegar hasta 2 y hasta menos 2. Y va a empezar aquí en menos 2. Todo esto me está diciendo que va a empezar en menos 2. De entrada, ¿qué gráficas de aquí empiezan en menos 2? Pues aquí tenemos una, aquí tenemos otro candidato y son solo esos dos. Entonces esta gráfica, la 54, tiene que ser una de esas dos que están empezando en menos 2. Ahora, para poder distinguir, lo que nosotros vamos a hacer va a ser calcular el periodo de esta función. Recuerden, el periodo es igual a el periodo original, 2pi, dividido entre omega. Omega en este caso es pi medios. Entonces yo hago aquí el sándwich. Recuerden, aquí es como si hubiera un 1 abajo. Entonces aquí voy a tener 2pi por 2, va a ser 4pi. Y abajo voy a mantener mi pi. Se simplifica y el periodo es 4. Entonces el periodo es 4. Significa que esto en 4 vuelve nuevamente a su posición de menos 2. ¿Veremos cuál de estas dos? Pues como ustedes pueden ver, aquí en el punto 4 nuevamente está en menos 2.
Y aquí es en el punto 4pi, nada que ver. Son muy parecidos, pero faltaría el pi. El pi se simplificó, entonces simplemente es 4 radianes. El periodo son 4 radianes y la única función, la única gráfica que cumple con esta función sería esta de acá. Su periodo son 4 radianes, su amplitud es 2 y empieza en el punto -2 por el negativo, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, no está nada complicado, no está nada difícil. Aquí se los dejo esto. El 54 está relacionado a la gráfica G. Ahí está. Bueno, ustedes hagan los demás. Ahí está, sáquenle un screen a estos ejercicios y se los muevo un poco la pantalla para que les quede lo más claro posible. Ahí están las primeras opciones y ahí están las otras opciones. Entonces espero que se esté entendiendo, denle un like, compartan, suscríbanse, apoyen al canal y continuamos en el siguiente video.